El Papa Francisco recibió este jueves en el Vaticano al expresidente de Brasil, Lula da Silva, un encuentro privado y particularmente significativo tras haber pasado poco más de año y medio en la cárcel. Hablamos del futuro político y judicial del exmandatario brasileño con el historiador de la Universidad Católica, Cristóbal García Huidobro. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bueno, muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ya buenas noches, Mirando, casi buenas noches. hasta ahora. Todavía no se pone el sol. A ver, ayer conocíamos parte de esta exhortación que hace el Papa Francisco respecto a la Amazonía, donde ahí critica lo que él llamó el crimen en la Amazonía, el crimen del daño en la Amazonía, y por otro lado ahora que recibe a el rival político de Bolsonaro, a Lula da Silva en el Vaticano. ¿Se puede hacer una lectura política de todo esto? ¿Es coincidencia que haya sido tan seguido? Mira, yo creo que son dos cosas distintas, pero claro, al confluir uno tiende a pensar que hay cierto grado de preparación, ¿no? A ver, lo del Sínodo de la Amazonía, que se reunió el año pasado, de hecho, y ahora se estaban publicando los documentos, había dejado, estaba expectante la parte de los fieles de la Iglesia Católica porque se había propuesto la posibilidad de que hombres casados ya mayores pudiesen ejercer el sacerdocio, siendo diáconos previamente. Al final quedó descartado eso del mismo texto. Pero al mismo tiempo también, y eso quizá es el elemento más relevante, yo creo, dentro de la exhortación del Papa, tiene que ver precisamente con su defensa respecto a uno de los grandes pulmones verdes del planeta Tierra, que tiene una biodiversidad gigantesca, que es precisamente el Amazonas, ¿no es cierto? Y en todo caso, también es uno de los lugares que no solamente tiene mayor significancia desde el punto de vista de la ecodiversidad, sino al mismo tiempo también es un sector bastante pobre y que además es fronterizo de distintos países que también tienen problemas bastante complicados respecto a la pobreza. Ahora, respecto a la visita del expresidente da Silva, no es un secreto de que el Papa ha tenido cierta inclinación, ¿no es cierto?, por gobiernos que de alguna manera están también alineados dentro de la perspectiva del mismo gobierno del Partido de los Trabajadores que existió hasta hace un tiempo atrás, y también de otras administraciones del mundo de la izquierda, ¿no? Y de alguna manera, claro, uno puede hacer la lectura de que aquí pareciera que el Santo Padre le está dando un espaldarazo a una persona que, claro, estuvo un año y medio en cárcel, se anuló en definitiva la sentencia previa por la cual estaba en cárcel, pero ahora quedan todavía dos procesos donde el expresidente da Silva podría enfrentar primero una pena de 15 años y otra de 17 años por corrupción. Entonces, y corrupción que por lo menos el caso pareciera ser mucho más sólido que el primero que lo llevó a la prisión y que además estaba vinculado a un juez que después terminó siendo ministro de Justicia, el presidente Bolsonaro. Entonces, en ese sentido yo creo que, a ver, uno puede hacer lecturas del tema, pero son dos incidentes aislados que confluyen, ¿no es cierto?, en una coincidencia, llamémosle feliz para el presidente da Silva. Y respecto a Lula, ¿qué señal quiere dar él al reunirse con el Papa y elegir el Vaticano como su primer destino en el exterior tras haber salido de la cárcel? Bueno, a ver, ahí uno hay varias cosas que uno puede apostar. A ver, en primer término, Brasil sigue siendo un país de mayoría católica, donde la figura del Santo Padre es muy poderosa, ¿no es cierto? Y el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, pertenece al mundo evangélico, de todas maneras, y eso fue parte de lo que lo impulsó y su plataforma que lo llevó al poder. Entonces, primero hay un alineamiento ahí bien importante. En segundo lugar, yo creo que tiene que ver también con el hecho de que el Santo Padre es un jefe de Estado muy respetado, muy de alguna manera que funciona en base a los consensos, que no tiene la carga de ser un jefe de Estado de una gran potencia, y por lo tanto eso le permite, por ejemplo, a la Santa Sede ser mediadora, ¿no es cierto?, en conflictos entre naciones, en fin. Y en ese sentido yo creo que está tratando de dar un mensaje de que está volviendo al ruedo, ¿no es cierto?, de la política, de la alta política. Indudablemente quizá va a tener intenciones de volver a la presidencia de la República. A ver, uno de los motivos por los cuales da Silva pierde las elecciones no solamente tenía que ver con el hecho de la corrupción que afectaba al Partido de los Trabajadores y a los gobiernos brasileños, sino también un desgaste de la imagen de da Silva.
cuando lo meten preso, los candidatos de presidente y vicepresidente tomaron una postura mucho más radical que la misma del expresidente Lula. Que eso de alguna manera termina impulsando aún más la candidatura de Bolsonaro. Entonces, de alguna manera yo creo que el expresidente da Silva está tratando de volver sobre sus pasos, ¿no es cierto?, reconstituir sus alianzas y de alguna manera demostrar que es un estadista de talla mundial, de la octava economía más grande del mundo, pero por otro lado también yo creo que está tratando paso a paso de ir armando una especie como de estructura política que sostenga su imagen, ¿ya? Primero. Después vendrá el trabajo chico de la máquina política interna en Brasil. Pero mientras tanto está tratando primero de reconstruir su imagen como estadista y luego vendrá la pelea, digámoslo, de votaciones, pero falta todavía porque sí. Bolsonaro está recién inaugurado. Falta todavía, pero todo este trabajo, ¿hacia dónde crees que va a apuntar él? Por ahora ha descartado querer ser presidente nuevamente, no todos le creen. ¿Cuál puede ser el rol político que puede jugar durante todos estos años de la presidencia de Bolsonaro? Había un expresidente chileno que siempre decía que nunca estaba dispuesto a ser presidente, que era Jorge Alessandri. Todos dicen eso de alguna manera. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera tratan, ¿no es cierto?, de quitar tensión al debate político, ¿ya? A ver, yo creo que sin lugar a dudas el expresidente da Silva quiere volver a Planalto, quiere volver a Brasil y quiere volver a ser presidente. Se han visto muertos resucitados, pensando por ejemplo en Cristina Fernández, que estuvo de alguna manera perseguida por los tribunales y ahora misteriosamente todos los cargos quedaron en nada, ¿no? En el caso de da Silva el asunto es un poco más complejo porque hay varias causas que están pendiente en estos momentos. Pero yo creo, como te decía antes, que está tratando primero de reconstituir una imagen internacional y luego vendrá la pelea, digámoslo, a nivel micro. Lo que pasa es que además también en estos momentos el expresidente da Silva ha tenido unas conductas medias erráticas, ¿no? A ver, en primer lugar, no es posible atacar todavía al gobierno de Bolsonaro porque no ha tomado grandes medidas que sean impopulares. La economía brasileña está en un estado medio inerte en estos momentos, con inercia, que no hay ni caída ni aumento, así que por lo tanto hay un compás de espera, de hecho, al respecto. En segundo lugar, hay que tomar en consideración que hace unos días atrás el presidente da Silva hizo unos comentarios muy curiosos respecto a Bolsonaro, apoyándolo, que todo el mundo quedó colgado, de hecho pensando que está siendo irónico, no está siendo irónico, que incluso el mismo Bolsonaro trató de víctima, ¿ya?, del sistema político brasileño. Lula da Silva es un personaje que lleva, ¿cuánto?, 40 años en la política brasileña. Es una persona que además también sabe lo que es la derrota. Ha tenido más derrotas que victorias a lo largo de su vida política. Pero eventualmente logró convertirse en presidente de Brasil. Fue reelecto como presidente de Brasil. Y yo creo que de alguna manera está tratando de mantener su imagen caudillesca, ¿no? Pero, nuevamente, creo yo que el trabajo de ingeniería que tiene que hacer da Silva es mucho más grande. Sí. Sobre ese mismo punto, ¿qué tan arriesgado es que el Partido de los Trabajadores siga apostando fuertemente a Lula da Silva? Tú mismo lo mencionabas, le quedan muchas causas pendientes en la justicia. No han perfilado ningún liderazgo que pueda sucederlo. Ya vimos el fracaso que fue la candidatura de Fernando Haddad del 2018. Ese es el caso más clásico, ¿no? A ver, eso es un tema más complicado. A ver, la política latinoamericana en general tiende a centrarse más que en las ideas y en las ideas fuerzas de los partidos, en los liderazgos carismáticos. Eso siempre ha sido un problema en la política latinoamericana, ¿no? Chile no ha estado exento de eso, ¿ya? Y cuando los partidos no tienen la capacidad de crear liderazgo, fundamentalmente eso se debe o que hay maquinarias internas que de alguna manera promueven al candidato caudillo, ¿no? O en su defecto, donde hay una crisis generacional mayúscula, donde efectivamente los partidos no son capaces de generar nuevos cuadros que de alguna manera renueven la política. Yo creo que el caso particular de Brasil tiene que ver precisamente con que no existe un liderazgo carismático más, al menos al interior del Partido de los Trabajadores, que el de da Silva. Además porque, si uno mira, la expresidenta Rousseff salió por la puerta chica, tuvo un juicio político muy amañado por lo demás, y que
ella nunca tampoco fue particularmente carismática, ¿no es cierto? En el espectro político brasileño tampoco hay grandes figuras, que no me quiero quedar solamente en el Partido de los Trabajadores, ¿ya? Entonces necesitas una figura igual de potente que la de Jair Bolsonaro, que es un demagogo populista, pero de derecha, frente a otro demagogo populista de izquierda, en este caso, que sería Lula da Silva. Entonces, son fuerzas que en algún momento van a ir al choque, porque dentro de lo que tú podrías llamar así como la política institucional dentro de Brasil, en realidad, lamentablemente, ya no es el momento para esos liderazgos, sino para el liderazgo carismático y caudillesco. Sí, bueno, este es un año donde se vienen elecciones municipales, ahí hay que ver cuál va a ser el rol que van a jugar y de qué manera también podría intensificarse esta polarización en Brasil. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos. No, muchas gracias.